Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Monjes, esta es la noble verdad del sufrimiento. Nacer conlleva sufrimiento, envejecer conlleva sufrimiento, enfermar conlleva sufrimiento, morir conlleva sufrimiento, la tristeza, el lamento, el dolor físico, la infelicidad, el estrés es sufrimiento, estar con lo que a uno le desagrada es sufrimiento, no obtener lo que uno desea es sufrimiento. Con esta cita del Buda en el conocido Sermón de Benarés, abrimos el programa de hoy. Hoy nos acompaña en reverso un amigo al que presento como un monje zen. Este monje ha escrito el libro que motiva a estar hoy aquí, titulado Las 4 nobles verdades del budismo. En esta conversación nos vamos a referir a él como Carlos y, como sería propio del zen, para esta presentación vamos a dar prioridad al fondo en vez de a su figura. Carlos nos acompaña desde Sokai, un dojo, lugar de la vía, que forma parte de la comunidad de la maestra Bárbara Kosen y que tiene como referencia el templo de Sorinji. Desde hace 7 años, tanto él como muchas otras personas se dedican allí a la práctica cotidiana de Zazen. Esto es un tipo de meditación. También gestiona un espacio virtual en YouTube que lleva el mismo nombre, Sokai Dojo. Bienvenido, Carlos, y hola, Pablo, mi socio, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos, la verdad que con ganas de descubrir, con mucha curiosidad, Álvaro. Bueno, pues nada, bienvenido, Carlos, de nuevo. Gracias, muy amables por la invitación. Nada, es todo un placer. Bueno, para empezar, pues evidentemente sabemos que muchos de estos nombres a los que nos hemos referido en la intro son desconocidos por la mayoría de los oyentes, pero bueno, intentaremos hablar de algunos de ellos durante el programa, eso sí. Quizás un buen comienzo sería unir un poco a lo bruto 2 puntos que traeremos aquí repetidamente, de aquí en adelante aparecerán. Uno es el budismo y otro es la vida contemporánea. Entonces, si el Buda ancestral, te preguntamos, si el Buda ancestral cayera hoy mismo en la Gran Vía de Madrid, como hace un personaje del Fortnite, ¿qué haría ese Buda? Y yo creo que para hablarnos un poco de esto, también podía soltarte, pues, ¿quién fue Buda y cómo sería hoy en día? Bueno, Buda fue un señor que vivió en la India, en el norte de la India, hace, 5 siglos por ahí. Y nació en una familia muy acomodada, palacio, y era un hombre, su educación era muy urbana, muy acomodada, y un poco insatisfecho con la vida que vivía, marchó al monte. Buscar, en aquella época en la India había como mucha efervescencia espiritual. Sigue siendo una tierra de mucha efervescencia espiritual a día de hoy, yo creo. Entonces, en aquella época había unos grupos de ascetas, ramanas, que vivían semidesnudos o desnudos en el bosque, lo que serían hoy los sadhus o los agoris, y allí se fue el Buda. Entonces, esta fue como una vida de renuncia, pensando que el problema radicaba en cambiar de lugar, moverte de la ciudad a un sitio más alejado y demás, podría encontrar la tranquilidad de espíritu que estaba buscando. Entonces, hay una historia interesante sobre la relación del Buda y la ciudad, los caminos, las vías, como la de la Gran Vía de Madrid. Y cuando el Buda alcanzó el despertar, tuvo su experiencia de nirvana, resolvió su asunto y encontró la tranquilidad interior que estaba buscando. Pensó, bueno, este camino que he recorrido es muy difícil, mi enseñanza es muy difícil de practicar y la gente es muy complicada. Entonces pensó que era mejor continuar su vida solitaria en la montaña, a su aire. Entonces hubo un Deva, un dios del panteón de los Veda, que escuchó el pensamiento de Sakyamuni Buda. Entonces fue corriendo a visitarlo
para reconvenirle, decirle, no puede ser, la gente está perdida, la gente está sufriendo, no puedes dejar así a la gente en este estado, la gente necesita un maestro, vagan en la noche de la ignorancia. Y entonces el Buda miró con su ojo de la sabiduría del mundo y dijo, bueno, pues sí, de alguna manera tendré que ayudar a la gente. Entonces puso una condición para bajar a la ciudad, para volver a los caminos, para volver a convivir con los demás. Y es que él iba a compartir su enseñanza, pero el que no la quisiese recibir o no estuviese preparado para ella, no le iba a insistir. Algo así le dijo. Entonces, un poco a regañadientes, yo creo, el Buda volvió a los caminos, a compartir con la gente. Y alrededor de él se creó una comunidad de monjes y admitió en su comunidad a gente muy diferente. Y al final terminó viviendo en zonas siempre muy cercanas a las grandes ciudades que se estaban formando en aquella época en la India. Ciudades de comercio, estaba surgiendo una nueva cultura urbana, como en otros lugares del planeta. Yo creo que al final el Buda, yo creo que fue alguien que disfrutó de la compañía de la gente de alguna manera. Entonces yo creo que no tendría problema en instalarse en la Gran Vía. Yo creo que estaría contento de compartir con los demás. Esa es la idea que yo me hago ahora mismo de cómo sería Sakyamuni Buda en nuestra cultura. Yo creo que sería alguien cercano a la gente por lo que hizo. Claro, yo creo que la gente se queda mucho con esta idea de ascetismo, del budismo, etcétera, pero bueno, quizás el Buda contemporáneo podría usar redes sociales y este tipo de cosas. No tiene que irse a una cueva a vivir, ¿no? O a meditar. Vivieron tradicionalmente los monjes, también los monjes Zen, llevan una vida bastante sencilla, bastante austera, digamos. Entonces, la recomendación del Buda antes de morir le recomendó a sus discípulos no tener muchos deseos. Es decir, que encontró que el ascetismo al final demacra el cuerpo y mueres de hambre y no terminas de resolver el asunto. Entonces, yo creo que tampoco no era una cuestión de rechazo, pero sí mantuvieron siempre una vida bastante, por lo menos los monjes clásicos del budismo antiguo, como te refieres al Buda ancestral, sí vivieron una vida muy austera, vivían de pedir limosna y tenían muy pocas posesiones, un par de mudas de ropa, unas sandalias, un cuenco. Entonces yo creo que ahí está la gracia de lo que aportó en ese sentido el budismo, era cómo consigues vivir con la gente sin verte arrastrado por la necesidad de tener un montón de cosas. Por ahí yo creo que se dibuja un poco la vía del medio también para los monjes Zen actuales. Bueno, con esto que comentas, esto de no empacharse de deseos, ¿no? Que podría ser algo que quizá llevase al sufrimiento, ¿no? Que es algo que está muy presente en el budismo, parece, ¿no? Lo que gira en torno al sufrimiento, Sí. y ya me corregirás con las pronunciaciones, porque yo vengo del Lego, del mundo Lego en este sentido, pero vendría a ser lo que es el dukkha, ¿no? En el budismo, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Como decía Álvaro antes, ¿no? Que íbamos a un poco tratar de alguna manera unir un poco los antecedentes, bueno, que son 25 siglos, ¿no? Con el mundo actual, ¿no? Este mundo contemporáneo, ¿no? Con esto del sufrimiento, ¿de qué sufrimos ahora? No sé qué podría decirnos el budismo actualmente si sufrimos de lo mismo, si sufrimos de otras cosas, si esto ha cambiado. ¿Qué dukkha hay actualmente? Bueno, el sufrimiento es muy interesante. Está bien. El sufrimiento está muy bien. Si no hubiese sufrimiento, no habría budismo. No necesitaríamos la vida del Buda si no hubiese sufrimiento. Pero yo creo que que no se me olvide contar otra historia más sobre el Buda y el demonio, que es muy interesante. El texto como el que iniciaba antes Álvaro, de la cuestión de las fuentes del sufrimiento, yo creo que son universales. La gente sigue teniendo miedo a morir, seguimos teniendo miedo a envejecer, seguimos conviviendo con una cierta cantidad de fastidios. Entonces sí, se puede pensar que el mundo contemporáneo va más rápido, que la producción de deseos es más difícil encontrar una cierta tranquilidad,
Sí, yo creo que hay una cierta aceleración del tiempo. Quizás hay menos interés, hay más interés en consumir meditación, pero hay menos interés en comprometerse en vías espirituales más serias, más pausadas, que exijan más de ti. Entonces, quizás en ese sentido, sí hay el hombre contemporáneo, la persona contemporánea, sí está un poco más debilitada en sus reservorios, en sus recursos. Pero fundamentalmente el sufrimiento es universal, es persistente, es permanente, y el budismo parte de ese trabajo con el sufrimiento que al final, paradójicamente, es no moverse, no evitarlo. En Zazen, cuando nos sentamos en la postura de Zazen, pasamos mucho tiempo con las piernas cruzadas, y al principio y en cualquier momento de la práctica de Zazen, Zazen duele, experimentas el dolor. Entonces la pedagogía de Zazen con el dolor es no moverse. Si te duele, no moverte. Entonces es un poco contrario a lo que te pide el cuerpo de salir corriendo, ¿no? Incluso un poco en la formulación de la pregunta es un poco, ¿podríamos evitar por fin sufrir? Bueno, pues cuanto más opiáceos se comercializan, más dolor tiene la gente. No paramos de movernos. No paramos de movernos. Es muy contemporáneo, lo de la aceleración. Hay una historia, lo de la relación que decías, de la permanente entre el budismo y el sufrimiento, es finalmente la relación entre el budismo y la misma condición humana. Cuando el Buda dice vivir, existir, conlleva incomodidad, estrés, sufrimiento, dolor, de lo que está hablando es de la condición humana normal. Entonces, que no se me escape la historia, había en la tradición antigua de los Vedas y donde nació y donde vivió el Buda, había un demonio que se llamaba Mara. Mara es el demonio que es como el fabricante de Matrix, ¿no? Es el demonio que fabrica el samsara, que fabrica la ilusión en la que vivimos y nos engaña. Se aprovecha de nuestra ignorancia y nos hace sufrir, ¿no? Entonces Mara iba a ver mucho al Buda para tentarle, para intentar engañarle, para chincharle cuando sentía dolor. Entonces Mara y el Buda llegaron a tener una cierta relación, una cierta amistad, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, una historia que el Buda una vez hizo daño en un pie. Entonces, cuando estaba sentado en Zazen, en meditación, Mara fue a verlo para decirle, ¿qué? ¿Y ahora dónde está tu nirvana? Entonces el Buda aprendió que el dolor y placer son impermanentes, no hay que moverse. Entonces, al final de la historia, el Buda aprendió muchas cosas de Mara, del sufrimiento, del engaño, del dolor. Mara le enseñó muchas cosas de la condición humana al final, ¿no? Y cuando murió el Buda, Mara se sintió como que le echó de menos, echaba de menos al Buda. Entonces se inclinó a estudiar el Dharma de Buda y se convirtió en un bodhisattva, en un practicante de la guía, y en su siguiente existencia, Mara renació como un Buda. Es una historia antigua de la Le viene a decir un poco que la historia es que el trabajo lo hacemos sobre nuestra condición de sufrimiento, es ineludible, no puedes escapar de él, tienes que hacer algo con él. Entonces, es un buen maestro, el sufrimiento es un buen maestro, hay que aprender a sufrir, con cierta elegancia, diría yo. Hombre, la idea que deja el budismo, al menos tal y como la he entendido yo o nosotros, es que hay cierto sufrimiento, cierto dukkha, que es inevitable. Sí. Y no podemos hacer nada con eso. Lo que sí, bueno, sí podemos empeorarlo. podemos empeorarlo todavía más. Podemos encontrar el nirvana dentro de él también. Bueno, ¿qué es eso del nirvana? Ya aprovechando que es un concepto, yo creo que la gente, pues, incluido yo hasta hace un mes, aparte del grupo de música, tenía la idea de un estado un poco de trance, una cosa un poco como una hipnosis. Una historia así. ¿Qué es eso del nirvana? El nirvana es una ilusión. Es la ilusión de los budistas que persiguen el nirvana. Están engañados por el nirvana. Para nosotros, en nuestra escuela, no hay el nirvana, es sentarse. Te sientas y te concentras en la respiración, calmas la mente a través de la concentración, sigues una respiración lenta, suave,
dejas pasar los pensamientos y te instalas en la realidad aquí ahora como es, eso es un nirvana. Entonces estamos actualizando el nirvana todos los días. Yo hoy por la mañana, a las 7 de la mañana, tuve un nirvana. Luego me levanté y seguí con mis ilusiones. Entonces el nirvana en realidad no es nada, no es algo que exista. Es una zanahoria que se pone delante del burro para que la gente ande. Es una ilusión. No es importante buscar el nirvana. Pero al mismo tiempo también es el horizonte de nuestra práctica, es el horizonte de nuestra vida espiritual. Literalmente nirvana es dejar de echar leña al fuego, es decir, extinción porque se consume. Entonces, si tú regulas tus deseos y simplificas tu vida y te dedicas a la práctica de Zazen, poco a poco los deseos se van haciendo más sencillos, más simples. Entonces te vas complicando menos la vida. Entonces, eso es como si tienes una hoguera y dejas de echar troncos a la hoguera. Sigue habiendo rescoldo, sigue habiendo fuego, pero no echas más, no avivas más. ¿Cuál sería un ejemplo por comentar, de echar leña al fuego? Muy típico, no sé, ¿a qué te refieres con eso? Echar leña al fuego. A ver, ¿cuándo fue la última vez que eché yo leña al fuego? Yo creo que con una conversación de WhatsApp recientemente en la que me enredé en una discusión que era innecesaria. Entonces provoqué sufrimiento, me provoqué un problema y al final me volví al octuple sendero y pensé en la enseñanza del Buda de usar las palabras justas. Y dije yo, mierda, WhatsApp es echar leña al fuego constantemente. Cuanto más hablo, más enredo la situación, más molesta está la otra persona y ya como que no podía parar, yo tengo que parar de whatsappear. Estaba echando leña al fuego y me acordé de la enseñanza de usar las palabras de un modo justo. Estamos tropezando constantemente y tropezamos y nos levantamos, tropezamos y nos levantamos. La vida no extingues el fuego siempre, pero por lo menos eres un poco más consciente de hasta qué punto eres un imbécil. Eso está bien. Bueno, el nirvana, como dices, es una ilusión de los budistas, pero bueno, sí que hay hay una forma de estar en el mundo que tiene que ver con lo ecuánime, lo justo, el término medio. El maestro de Shimaru, que fue el maestro de mi maestra, Bárbara Kosen, decía del Satori, del Nirvana, es volver a la condición normal. Volver a tu condición normal. Entonces, ¿Y eso qué es? ¿Cómo era tu mente antes de que tú supieses pronunciar tu nombre? Esa es tu condición normal. Cuando tienes sueño, duermes. Cuando tienes hambre, comes. Te sientas en Zazen y sigues tu vida normal. Si te duele, pues te aguantas o lo evitas si puedes. No enredarte, volver a ser natural, volver a ser como eres. Es un poco el ideal. Eso es lo que enseñaba el maestro de Shimaru y a mí me parece una definición muy, muy lúcida de lo que es el horizonte de nuestra práctica. Ser quien eres, ser lo que eres, ser natural, volver a tu condición de existencia normal. Abandonar un poco, si puedes, al personaje que representa. A mí me suena, no sé a ti, Pablo, como dejar el lenguaje, como abandonar el lenguaje. Sí, es que justo me estabais llevando, me hicisteis acordar de un texto que leí hace tiempo que no era sobre budismo y por eso lo traigo un poco arriesgándome. Porque en ese texto creo que hacía mención a un término budista sobre la mente, que decía que la mente no tiene solución. Decía el texto, la mente no tiene solución. La mente, y a ver si corrígeme porque puedo estar ante una burrada, que bueno, estamos en reverso, no hay problema. Pero que decía que la mente, el término es un mono mordido por un escorpión en la cola, ¿no? Entonces el mono no para de dar saltos, de intentar quitarse, no sé si es quitarse el dolor, el escorpión, de alguna manera, y es lo que a veces que en el libro señalas como fermentación mental, ¿no? No sé si voy desencaminado, lo que confieso es que me habéis llevado por ahí, ¿no? La mente no tiene solución, ¿no? Y mismamente en nuestro trabajo muchas veces, como decías en la conversación de WhatsApp, tratamos de
enredarnos en rollos mentales, ¿no? Y no, cuando decías esto de quietud un poco y bajar la fermentación mental, las pajas mentales, ¿no? Pues no sé si primero tiene que ver con esto que nombro la mente, este término tiene que ver con esto, ¿no? Seguro que estáis pensando en la cadena significante de Lacan, que no tiene término. Siempre se puede añadir otra palabra. A una conversación de WhatsApp siempre le puedes echar otro WhatsApp. Pero el lenguaje no tiene finalidad. La historia es, digamos que el lenguaje crea una realidad interpuesta entre tú y la realidad, entre tú mismo, la propia realidad. Digamos que el lenguaje es una realidad virtual, ¿no? Creamos un mundo de palabras, de imágenes, ¿no? Entonces sufrimos en gran medida de la cantidad de cosas que nos creamos mentalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra escuela da mucha importancia al silencio. Zazen se practica en silencio, que es una cosa que le suele resultar bastante chocante a la gente, pasar una hora en silencio, en muy pocos sitios. A mí me gusta pensar en el dojo como en un lugar en el que protegemos el silencio. Es como una reserva natural en la que la especie que protegemos en medio de este mundo es un espacio y un tiempo en el que podemos estar en silencio. ¿Qué ocurre cuando estás en silencio? Que te das cuenta de que la mente no para. Es una mierda. Todo el mundo quiero dejar de pensar. Entonces la mente esa que dice, la mente que piensa, separándola un poco de la conciencia como algo un poco más amplio, la mente esa que piensa es impermanente. Eso es la cadena significante de Lacan, que no para. La mente es impermanente. La mente no para de cambiar, no para de moverse. Hemos empezado esta conversación y al principio de la conversación no sabíamos que íbamos a estar aquí. Esta realidad que está sucediendo ahora la estamos creando nosotros con las palabras y con la mente, que es impermanente, que no para de fabricar. Entonces esas fabricaciones nos enredan, nos complican la vida. Entonces, cuando te acostumbras a Zazen, y a través de la concentración, llegas a disfrutar enormemente del silencio. Es un descanso. Realmente, mantener la mente quieta en la respiración, concentrado en tu columna vertebral, el tiempo que pasas en ese estado de Zazen, es un descanso, el descanso de mí mismo, un descanso de mí. Es como, déjame en paz un poco. Entonces vivimos enganchados a esas historias, sin dudas. El lenguaje. Una mente, bueno, ya que mencionamos la mente, que puede estar en términos budistas envenenada, ¿no? Sí. Los venenos de la mente, las raíces del sufrimiento. ¿Cómo es eso? El Buda hablaba de los 3 venenos de la mente, que son la ignorancia, la avidez por las cosas y el rechazo, la aversión, el miedo. Entonces, digamos que estas son como las bases, las raíces, las bases emocionales y corporales que hacen funcionar nuestras producciones mentales. Estamos fabricando sobre eso. Entonces, básicamente la ignorancia es confundir el mapa con el territorio. La ignorancia es ignorar que vives dentro de Matrix, que vives dentro de una ilusión que has construido con tu experiencia, con tus palabras, con tus movidas, con tus historias. Entonces es como... Hay una metáfora muy bonita en el budismo sobre los ciegos palpando un elefante. A lo mejor la habéis escuchado. Un rey le preguntó a un monje en qué consistía eso de la ilusión, eso que estáis preguntando ahora, ¿no? Entonces cogió a 5 ciegos y les hizo palpar un elefante. Y el ciego que palpaba la cola dijo, un elefante es como una escoba. El ciego que palpaba la oreja dijo, no, un elefante es como un trapo, como una sábana. El ciego que palpaba la pata dijo, no, un elefante es como un barril lacado. Y el ciego que palpaba la trompa dijo, ¿qué va? Un elefante es como una cuerda. Entonces la idea es que nuestra mente condicionada por nuestra experiencia tiene una versión muy reducida de la realidad. Nuestro mundo es muy reducido,
nuestro campo cognitivo es muy parcial, está muy sesgado por nuestros miedos, deseos, educación, cultura, lenguaje, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ya es un gran logro entender que vivo en la ilusión. Eso es el despertar. El Satori es darse cuenta de que vivo en la ilusión. Cuando estás sentado en Zazen y ves la mente producir, bueno, en esto vivo constantemente. Y el elefante no es una cuerda, no es una escoba, no es un torero. Lo que pasa que antes no sé quién ha mencionado algo acerca de Matrix. No sé si tú, Carlos. Yo. Sí. Que la ilusión está muy bien, ¿no? Porque viendo cómo era el mundo real de Matrix, pues puede ser un poco deprimente, ¿no? Entonces, aquí queríamos introducir un poco la idea tan manida de el yo, que también aparece mucho en el libro. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué estamos tan obsesionados con el yo? ¿Necesitamos un yo? ¿La vida sería más llevadera sin un yo? Bueno, primero, no hay vida sin ilusión. Las ilusiones son, ¿cómo se dice? Forman parte de la vida. Es normal, hay que rechazarlas, hay que reconocerlas. Y con el yo pasa lo mismo. Cuando me presentaste, Carlos es esto, lo otro, presentaste un yo. Pues, entonces, digamos que es una herramienta útil para vivir en sociedad. ¿Por qué rechazarlo? El problema es estar engañado con él, que es el estado de ignorancia ordinario, normal, en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, volviendo a lo de Zazen, el Nirvana y el yo, también yo tengo la sensación, al menos en mi experiencia, que en Zazen, en el estado de Samadhi, en el estado de concentración de Zazen, yo tengo la impresión de que descanso del yo. El personaje que estoy representando ahora para vosotros aquí, ¿no? Carlos, el monje Zen, bla, bla, bla. Este personaje es innecesario en Zazen. Pues hay un descanso del yo. Es mi experiencia, hablo. Cuando me levanto, voy al trabajo, voy aquí, voy allá, necesito un yo para funcionar. Entonces, luego quizás, entiendo quizás que la pregunta vaya a venir un poco respecto a la modernidad o la posmodernidad o lo que sea, un poco de una cierta inflación del yo, ¿no? De la marca personal, ¿sabes? En ese sentido, más ego, más sufrimiento. Más frágil, más ego, más frágil. Si piensas un poco, un personaje contemporáneo reciente con un gran ego era Donald Trump. Y a mí Donald Trump me transmitía la sensación de ser alguien que estaba siempre haciendo equilibrios para no sentirse amenazado. Siempre estaba muy a la defensiva, era muy soez, faltaba al respeto, pero era como muy agresivo. Y a mí, estudiando, observando un poco el personaje de Donald Trump, por ejemplo, sí me hacía pensar en esta cuestión de que a veces un personaje muy inflado es garantía de mucho más conflicto, mucho más sufrimiento. Sin embargo, a otro nivel, un poco más profundo que ese yo social, más superficial, más del personaje, sí es cierto también, esta es una idea también del maestro de Shimano, que Zazen hace personas más fuertes. Entonces, en ese sentido, yo diría que el personaje nos complica la vida bastante y que al mismo tiempo sí necesitamos encontrar una afirmación de uno mismo más en lo real, poner los pies más sobre el suelo, encontrar una confianza en el proceso de la vida que te permita vivir con más confianza, con más fuerza, con más fortaleza, con menos miedo, con menos angustia, menos enganchado a intentar satisfacer cosas con chucherías. Hay un verdadero yo. Bueno, tirando un poco por esto de lo justo, ¿no? Es como, bueno, hay algo de esencial en nuestra existencia, pero no te lo creas demasiado, no eres tan importante, ¿no? Que te complicarás la vida, ¿no? Es como ser el
el novio o la novia en la boda, ¿no? Que quizá es mejor, un poco mejor ser a veces invitado ahí, un poco anónimo, pasándotelo bien, sin ser tan... pero sin dejar de percibir tu existencia, ¿no? Bueno, como que es transitar, ¿no? A mí me llega un poco esa sensación, Ya, más en los mundos de hoy. Todos queremos ser la novia en nuestra boda. Claro, como no negar tampoco esa energía, ¿no? Que nos lleva... No, la ahí, energía ¿no? es buena, una persona fuerte, fortalecida por una práctica espiritual fuerte, es bueno, y esa energía hay que emplearla de una manera justa, no perdiéndote en gilipolleces. Entonces es como dar el golpe en el sitio justo. La vida es muy corta, te vas a morir dentro de muy poco. Dentro de nada serás un recuerdo y dentro de un poco más nadie se acordará de ti. No tienes mucho tiempo. Es muy importante, la impermanencia también en el budismo es muy importante. El maestro Dogen, que es el fundador de la escuela Soto Zen en Japón, siglo XII-XIII, lo expresa de una manera muy bonita para animar a los monjes a la práctica. No sabemos dónde va a caer la gota de rocío de nuestra vida. No, nuestra vida no dura más que una chispa de sílex. Entonces, en ese sentido, hay que emplear bien la energía. Bueno, un poco por esto, dando un poco de la impermanencia, esto que has dicho, que es verdad, ¿no? Como, ¿para qué voy a ir mañana al trabajo si total, nada, seré polvo, ¿no? No. Nada, serás polvo, tienes que hacer un buen trabajo. Ahí voy, por ahí voy, ¿no? Porque al menos lo trasladamos un poco desde la duda, obviamente, esto que tanto a nivel del budismo podría despertar, ¿no? En contraposición a lo que en la evolución, digamos, de las sociedades, quizá vamos a quedarnos en las más recientes, ¿no? De estos últimos siglos, a nivel de transformaciones sociales, que yo creo que una transformación social de alguna manera implica una cierta, pues, conciencia de presencia, de esencia, de existencia, algo firme, y quizá, bueno, nos genera, en cierto modo, esta duda de qué pasa con el budismo en relación, pues, a estos temas que movilizan las grandes transformaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Y quizá enlazando también, dejo también votando cuestiones que en parte yo creo que sí enlazan mejor, como que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con también despegarnos un poquito de este yo tan presente y tan egocéntrico y conectar con que también somos parte de un entramado mucho más global como es la naturaleza, ¿no? Y que miramos muy poco a largo plazo, ¿no? Dejo ahí un poco votando la primera en relación a la transformación social, pues que ahí hay un tanto... Déjame que te recoja algo del principio para que no se me pase. El Zen no es nihilista. A ver. El budismo no es una vía nihilista, no es una negación. Okay. La negación es caer de un lado. La negación, el nihilismo, es el mismo error que vivir en las redes sociales persiguiendo tus móviles. El Zen no es nihilista, el Zen es una afirmación de la vida, una apuesta radical por estar vivo y por hacer con tu vida algo que merezca la pena. Entonces, la idea esa de, bueno, si te vas a morir, da todo igual, es muy nihilista. Es una mala comprensión. Yo tuve esa comprensión también cuando me enfrenté a la impermanencia desde mi experiencia de Zen y desde mi experiencia del Zen. Abres los ojos y te das cuenta de que eres una existencia más, que no tienes más consistencia que un árbol o que lo que sea, ¿no? Te genera cierta... ¡Buah! ¿Y ahora cómo sigo viviendo, no? Pues ahí es donde el Zen es una afirmación de la vida. Y entonces, en relación con lo que dices de la civilización, ¿no? Leía hace poco un texto de Kodo Sawaki, del maestro de mi maestro, un ancestro del siglo XX, un hombre muy interesante, Kodo Sawaki, el homeless, que decía que la religión no tiene por objeto transformar la sociedad, que la religión es una transformación de la persona. Entonces, eso me recordó a todas las guerras, muertes, destrucción que ha habido en todas las civilizaciones cuando una religión ha intentado dar soluciones a la vida civil de la gente. ¿Me explico? Sí. Imagínate que yo intento convertir a todo el mundo al budismo y que no se convierta al budismo, lo quemo en la hoguera. Esa onda. Yo de momento tengo bastante con intentar mejorar esta vida estúpida que tengo.
Y si eso hace que la gente que está a mi alrededor se sienta mejor, es genial. Entonces, me hablabas el otro día que teníamos una conversación. Esto venía al hilo de lo de un poco, igual me adelanto un poco, a lo del solipsismo y el cambio de la civilización. Me comentabas el otro día. No, va muy bien, va al pelo, yo creo. ¿Eh? Sí, Que va bien. Y el rollo es que yo voy a buscar con mi meditación estar a gusto y al mundo que le joda, ¿no? Sí. Es la propuesta del mindfulness. Yo encuentro el despertar y a los demás que les den, sí, que sufran. Eso fue lo que el Deva, el dios Vedanta, le dijo al Buda que no, que a los caminos a compartir con la gente no puedes quedártelo para ti, esto no funciona así. Si lo quieres guardar, lo pierdes. Si lo quieres tener, lo pierdes. Entonces, esa es la diferencia también un poco entre, bueno, las meditaciones y tal. Yo sobre eso de... Bueno, nosotros hemos hecho voluntariados para compartir café con la gente, es lo que ofrecemos, silencio, sentarse y observar y descubrir. No tenemos grandes aspiraciones a transformar la sociedad, aunque el maestro de Shimaru sí hablaba de una transformación civilizatoria. Yo creo que adelantando un poco lo que venía en este principio del siglo XXI, creo que estamos en un momento en el que algo está llegando a su fin y no sabemos cómo va a ser eso nuevo que viene. Estamos apegados al petróleo con una ansia que cuando nos sube el precio de la gasolina nos morimos del infarto y al mismo tiempo sabemos que eso no va más, ¿no? Entonces hay que inventar una nueva civilización. Entonces, ¿qué papel va a jugar una verdadera espiritualidad en esa civilización? Yo creo que está por ver. Deshimaru decía que el futuro de la civilización era la religión, la espiritualidad. Es una afirmación muy fuerte. Yo, mi experiencia, y ahora dejando las palabras de otros y viviendo mi experiencia, si queréis, os comparto algo de mi vivencia aquí en este pequeño dojo, en el que viene poca gente, somos muy pocos, Zazen no es muy popular, ha pasado mucha gente por el dojo, pero luego, bueno, es difícil mantener una regularidad y tal, ¿no? Entonces, tuve una experiencia cuando terminó el confinamiento que fue muy interesante. Bueno, yo vengo aquí, me siento a las 7 de la mañana y es mi rollo, luego me levanto y voy a mis historias y yo hago mi zazen, ¿no? Pero cuando terminó el confinamiento, que volvimos al dojo y volvimos a practicar zazen a las 7 de la mañana como de costumbre, escuché de un modo completamente distinto los autobuses, la gente por la calle yendo a trabajar, un vecino que baja el perro, aquí enfrente hay una empresa de paquetería y a las 7 de la mañana están los currantes cargando los paquetes para repartir, ¡pum, pum, pum! Y eso eran ruidos que antes me molestaban un poco, molestaban mi meditación. Yo estaba meditando y no... Y cuando acabó el confinamiento entendí de una manera nueva un texto del maestro Dogen que dice: cuando te sientas en zazen, todo el universo está sentado contigo en zazen. Entonces, me pareció un poco místico eso, ¿no? Pero después del confinamiento me di cuenta de que cuando me siento en zazen y despierto con la ciudad está despertando. Mi zazen no es mío, no es para mí. Mi zazen es para la ciudad también. Yo hago zazen para la gente. Entonces el autobusero está con su autobús, el currante está con sus paquetes, el perro saca el perro y el monje está sentado en silencio. Y yo de esa manera también contribuyo al despertar de mi ciudad. Gijón hace zazen conmigo cuando yo me siento. Zazen es universal. Es para toda la humanidad, es mío. Entonces, en ese sentido, tengo ahora esa perspectiva un poco distinta, un poco más mística, si se quiere, pero he aprendido que la ciudad no molesta a Zazen y Zazen no molesta a la ciudad. Nos sentamos juntos, yo me siento con el tío del autobús que hace su trabajo y yo hago el mío. Entonces he encontrado, no voy a cambiar la civilización. También es cierto que si estás callado y quieto en silencio, es un tiempo que por lo menos no estás produciendo karma, con lo cual ya está bastante bien. Bueno, Álvaro, no sé, ¿sí? ¿Ibas a decir, Álvaro? No, que muy interesante esta reflexión y que, joder, que No cambiar... No, me ha gustado. Y que... Qué cabrón. Que... me has desconcentrado de lo que quería decir. No, que joder, que cambiar uno mismo no
no es fácil tampoco, ¿no? No, no, A mí complicado. me parece complicadísimo. Yo creo que cualquiera que, no sé tú, cualquiera que haga cualquier proceso, ya sea zazen o otro tipo de historia que tenga que ver con la reflexión sobre uno mismo, etcétera, se da cuenta de lo asqueroso que es el yo y lo difícil que es quitarse de encima todas estas mierdas de las que estamos hablando, estas cosas mentales, ¿no? Sí, pero Entonces, es una bueno, vía ¿no? ineludible. Es una vía Sí. ineludible. Es ineludible, no hay otra manera. Sí, a mí Tienes me que pasar gustó por ahí. mucho, una frase que dijiste al inicio, Carlos, sobre es reverso pelota total, ¿eh? Sí, pero Ahora por llamable. él se desapega bien de los piropos Sí, total, como ¿eh? buen A mentalidad ver, ¿qué zen. ibas a decir? ¿Qué ibas a decir de la frase del principio? No, tío, no, pensaba la vía del medio entre el empalague de mis palabras y cómo buscabas el punto. No, me gustó esto que dijiste del consumismo de la meditación en detrimento de comprometerse espiritualmente, ¿no? Que nombrabas antes ahí y rescataba de lo que contestan, de lo que habías contestado sobre, bueno, que yo trasladaba desde, podría ser algo, caer en el solipsismo o dicho de otra manera también en el egoísmo, y al contrario me quedó una visión de mucha generosidad, quizá, de un tanto movimiento generoso, donde, bueno, de alguna manera te desollizas un poco y estás más en conexión con el otro, ¿no? Lo quería rescatar porque, bueno, trasladaba una duda que de alguna manera me da la vuelta, me da un poco la vuelta a mí de mi percepción, que es alimenta justamente lo contrario. No hay nada más transformador, ¿no?, que mirar al de al lado, ¿no? Un poquito, ¿no? Pensaba. Sí. Quería compartirlo. Pero has nombrado tanto el zazen, si lo he dicho bien, que me preguntaba yo, bueno, ¿pero qué es esto del zazen? Es sentarse. Ya, pero, a ver, es sentarse y mi mente occidental ha producido esta pregunta. No, zazen no es oriental, zazen es universal. Vale, bueno, a ver. Hay un zazen asturiano, hay un zazen gallego, hay un zazen escocés. A ver, es solo sentarse. Es solo sentarse, sí. Cruzas las piernas y te sientas estirando bien la columna vertebral, colocas las manos así. Inspiras torácicamente y expiras con el abdomen lentamente, concentrado en la salida del aire por la nariz. Cuando viene un pensamiento, lo dejas estar, dejas que se vaya y que venga otro. Se va y viene otro. Mantienes la concentración en el mudra, las manos, la respiración. Eso es hacer, solo sentarse. ¿Y qué? Ya está. ¿Y qué? No, yo creo que la gente, o al menos yo, la gente, es decir, yo, cuando leí el libro y hablo contigo del zazen, como que esperas encontrar algo ahí que sea la hostia, ¿no? Como, bueno, eso, el despertar, el nirvana, etcétera. Y luego el solo sentarse, a veces es un poco, bueno, descoloca, ¿no? Solo sentarse es la revolución interior. A ver, ¿cómo es eso? Eso decía Deshimaru, es la revolución interior, zazen es la revolución interior. Solo sentarse sí es, es entregarte a hacer algo de lo que no puedes obtener nada. Leyendo un poco la parte del zazen en el libro, aquí nos vas a hacer plegar mucho, ¿eh? Con esta cosa paradójica del zazen. Se repite mucho, claro, lo he dicho, uno espera encontrar en el zazen una meditación que sea la hostia, que te cambie la vida, etcétera. Y luego aparece continuamente esto del zazen no sirve para nada, no es nada, solo sentarse. Es un poco paradójico, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esto? ¿Cómo va esto del zazen? Bueno, leísteis la historia de Nangaku y Baso, ¿no? Sí. Okay. La cuento para los que no están introducidos. Baso Doitsu Baso es un gran maestro chino, siglo VIII o por ahí. Es el ancestro de muchas casas zen, de muchas escuelas. Era un hombre muy grande que trataba a golpes a sus monjes. Y cuando era un monje joven estaba estudiando con Nangaku, que fue sucesor del sexto patriarca chino. Entonces Baso era un monje que estaba muy entregado a zazen y se sentaba mucho en zazen.
Y entonces Nangaku lo vio sentado y le hizo una pregunta un poco tramposa. Le preguntó, ¿qué esperas obtener? ¿Qué quieres conseguir? Entonces Baso, que era un joven monje bien entrenado, dio la respuesta zen correcta. Quiero convertirme en Buda, quiero llegar a ser un Buda. Nangaku lo dejó ahí, salió y se puso a rascar una teja, a pulir una teja con una piedra, y cuando Baso lo vio le preguntó, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy puliendo la teja para convertirla en un espejo. Eso es imposible. Bien, pues eso es lo que estás haciendo tú con Zazen cuando te sientas para convertirte en Buda. Si quieres entender Zazen, Zazen es Zabutsu, Buda sentado. Es decir, ahora voy a intentar traducirlo al lenguaje normal. Si tú te sientas en Zazen para ser algo distinto a lo que eres, pones una distancia entre tú y el Buda, entre tú y Zazen, ¿no? Te separas de Zazen, usas Zazen como un medio para algo, ¿no? Entonces, conviertes Zazen en algo ordinario. Entonces, Zazen no es un medio para conseguir algo que está separado de ti, que se llama Buda. Zazen es Buda, tú eres Buda. Cuando te sientas en Zazen, tú eres Buda. No estás separado de Buda. No estás tú aquí y Buda aquí y tienes que recorrer un camino que es Zazen para convertirte en otra cosa. Cuando te sientas en Zazen, eres la verdadera persona, eres tu yo verdadero, eres la persona despierta. Entonces, Zazen mismo, sentarse así, concentrarse en la respiración, ya es el Buda, ya es la enseñanza budista. Todos los sutras, todos los libros que podéis leer sobre el Zen están todos escritos en Zazen. Todos están escritos en tu corazón. Solo tienes que sentarte en silencio y observar. No hay algo separado de ti que sea la verdad que tengas que encontrar. Por eso esta cuestión de si encuentras al Buda por ahí, mátalo o algo así. Claro, es un impostor. Sí, sí. Bueno, no deja de ser paradójico, ¿no? A mí se me escurre un poco en la cabeza, me cuesta cogerlo. El Zen retuerce el lenguaje, porque no cree en el lenguaje. Bueno, desde la luego... realidad no es el lenguaje. El lenguaje es una receta, no el plato de comida. Entonces usas el lenguaje de una manera, el Zen usa el lenguaje de esa manera un poco paradójica, retorcida, los koan, que son como cosas contradictorias. Para disolver un poco la búsqueda de la verdad no está en las palabras. ¿Se puede entender el Zazen racionalmente sin la parte de la experiencia, de la práctica? Porque si retuerce el lenguaje, claro, o sea, no está más allá. No, Zazen no está en el lenguaje. El lenguaje no capta Zazen. Zazen es el silencio. El silencio está más allá de las palabras, más profundo. Decía Wan Shisogaku, dice, el silencio es superior a las palabras. Eso es muy fuerte. Hay momentos cuando estamos sentados aquí en el dojo 3, 4, 5 personas o 3 personas, lo que seamos, cuando avanza Zazen y ya vamos por el minuto 50 y ya llevamos un buen rato sentados, hay momentos que se crea un silencio que tiene una densidad y una fuerza que no puedes atrapar con el lenguaje. Y si en ese momento dices algo, o piensas algo, o articulas una palabra, esa realidad del silencio se suma. Es como, sí, divago, pero me llega como un eterno directo, estar en un eterno en directo, ¿no? Porque ahora claro lo que quiero decir, ¿no? Pero sin duda desafía, antes Álvaro se quedaba ahí sesudo, contradicto en el... Bueno, es que yo creo que desafía lo que es el para qué sirve, ¿no? Sí, está más allá de eso. Claro, que vivimos en el, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? Eso es el ego. El ego siempre quiere coger, siempre quiere tener, conseguir. Y es normal, es natural, es así, no pasa nada. No pasa nada. Zazen te educas, y si sigues Zazen te das cuenta al final de que no hay nada que conseguir. Para mí, cuando estoy sentado en Zazen con otras personas y estamos respirando juntos, sentados juntos, concentrados juntos, y está amaneciendo el día y están los de la empresa de paquetes echando sus paquetes en la furgoneta, para mí la expresión es todo está bien así. Claro. Para mí es lo desafiante de eso. Bueno, volvía un poco a lo de antes, pues
yo qué sé, hay innumerables, como digo, negocios alrededor de la meditación, el mindfulness, etcétera, etcétera, donde hay todo un... Y yo creo que puedo entender, dentro de la cultura actual aquí, ¿no? En Occidente, de, bueno, voy a ir a esto para, voy a ir esto para esto otro, y creo que lo que trasladas va más allá, ¿no? Es que incluso estas palabras que estoy expresando no sirven para nada. Mi maestra practica Zazen desde hace 40 años y es discípula del maestro Zen más importante que hubo en Europa, un japonés, Taisen Deshimaru. Es una mujer con un prestigio reconocido en toda Europa y vive en una cabaña en el bosque. Tiene una pequeña pensión y no tiene propiedades y vive una vida muy sencilla. No se ha hecho rica con Zazen y no lo necesita. Eso a mí me inspira. Cuando veo a mis hermanos mayores en el Zen y veo cómo vive mi maestra, que podía haberse montado el super business del Zen, ¿sabes? Cogió toda la época de la expansión New Age de los 70, 80, llegó a España y vive una vida muy sencilla, practica Zazen en un templo, vive con 3 o 4 personas y vive una vida muy... Para mí eso es admirable. Para mí eso es un tesoro. Eso no... Claro, aquí valor, sí. Eso tiene un valor, para mí eso tiene un valor que el dinero es ridículo. O sea, intentar monetarizar eso es ridículo. No tiene precio. Pero claro, aquí yo intentando cazar al Zen por algún lado, esto que admiras de tu maestra, es algo que ella tiene y tú no... no sé, la idea de que sufre menos, que vive más feliz, no sé. Todo lo que admiro es una práctica. Una práctica. Tiene 70 años y se sigue sentando en Zazen y practicando seshines y sigue la práctica, sigue la vía. Aquí hay una monja que practica conmigo, que hubo una temporada que le interesó mucho el kendo, el arte de la espada japonesa. Zen tiene un poco de... originalmente en Japón bebe un poco de la cultura esa, de la cultura samurái, vamos a decir así, ¿no? Artes marciales y todo eso. Entonces, a veces me enseñaba vídeos, mi compañera de práctica me enseñaba vídeos de los maestros del kendo, ¿no? Y era impresionante ver a ancianos muy ancianos, batirse con la espada de kendo, ¿sabes? Con gente joven, fuerte, formida. El arte con lo que hacían, la elegancia, era imposible vencerlos, era imposible derrotarlos, ¿no? Entonces hay una historia que tiene que ver con la práctica. Do es la vía, la práctica. Eso quiere decir que sigues y repites y continúas. Entonces, que no sirve para nada y que es solo sentarse, quiere decir también que no hay una meta, no te dan el diploma un día. Seguro que habéis visto el anillo, cuando vais a oír hablar del Zen, seguro que habéis visto que lo representan a veces como con un círculo negro, así como un brochazo. ¿Cuál os suena un poco ese icono? El anillo de la vía, no tiene ni principio ni fin. Entonces realmente es una práctica que no tiene final, no hay un día en el que yo diga, ya está, ya lo entendí. Mientras practicas, estás despierto. Despertar es una práctica. Igual que el tiro al arco, ese tipo de cosas, me refiero con lo de las vías, de todo. Igual siguiendo retorcidos, pero en esta búsqueda. ¿Pero tiene efectos? ¿Podríamos hablar de efectos? Yo creo que sí. Yo soy más feliz desde que practico Zazen. Bueno. Pero no sé cómo he llegado aquí y no te lo puedo vender, no te lo puedo empaquetar. ¿No hay un protocolo de esto? No, tampoco. Pero mientras soy feliz, también a veces sufro más. Mi sufrimiento a veces es más intenso. Cuando vuelvo a hacer el gilipollas me duele más. ¿Sabes? No sé, ¿tiene efectos? Sí, tiene efectos. Hay algo que se disuelve, pero no te sé decir muy bien. No soy tan bueno para explicártelo como... Bueno, no es que... Sí, pero tiene efectos, pero no sé muy bien decirte cómo funciona. Siguiendo la lógica, no se pueden explicar con el lenguaje, entonces, también, porque está más allá del lenguaje, ¿no? Se supone que hay una práctica y una vía muy, muy personal, ¿no? Aunque tú un día... Tampoco es sin palabras, ¿eh?
tampoco hay que rechazar las palabras. Son interesantes. Jugar con las palabras es interesante. Lo que estamos haciendo ahora es interesante, ¿no? Sí. Hay un ejemplo con lo de las palabras de una barca, ¿no? Cruzar el río. ¿Cómo es esta cuestión? Muy buena esta. No sé. Sí. Algo así como que las palabras eran una barca para cruzar a la otra orilla. ¿Sí? O la entendí yo mal, no sé si te suena. No sé. Vamos, creo que aparece en el libro. Igual, no me acuerdo. No he leído el libro. De hecho, no lo has escrito. No, lo escribí, lo mandé y no lo he releído más. Sí, yo lo que recuerdo era la palabra, y quizá eso también es bastante contracultural. Hoy día yo creo que la palabra es el fin total, ¿no? Es la palabra como lo que yo te pongo de frente y lo que es así, ¿no? Ya sea un titular, un zasca o lo que sea, ¿no? Y creo que lo que yo entendí de esto de la palabra como medio, pero un medio a desechar. Cuando llegas a la otra orilla, ya la barca ya deja de ser útil. Yo entendí en eso, en ese valor más relativo de las palabras, que nos ayuden entre medias, pero que no sean lo que nos separe, ¿eh? Un medio además impermanente, ¿no? No como la palabra suprema, ¿no? O podría ser algo más dogmático, ¿no? Yo lo entendí así, no sé. No sé si las palabras realmente te ayudan a algo o te llevan a algún sitio. Yo creo que ahora mismo las palabras lo que están es generando un montón de problemas. ¿No? Yo he dejado de... Tuve que dejar de escuchar noticias últimamente para descansar, porque es que estaba saturado. Una vez en una conversación, con mi maestra, hablábamos de algo de la política, de si una nueva política o una nueva forma de hacer política, y me dio una respuesta que me dejó pensando un tiempo, y es un poco misteriosa. Decía mi maestro, lo que hace falta es una nueva poética. Entonces, desde luego que quizás si las palabras son para herir, no es un buen uso de las palabras. Si confundes la verdad con las palabras, entonces estás confundido por el lenguaje. ¿Sabes? Esta cosa de como que das un paso y la cosa está siempre un paso más allá. Eso es el lenguaje un poco, ¿no? Hay que enredarse mucho. Lo que buscamos es la realidad como es. El otro día tuve una iluminación que fue con la película de El show de Truman. Ajá. Es una película poco comentada, ¿eh? Hay que dedicarle más tiempo al show de Truman. Nos lo anotamos para... Sí. Que es, bueno, conocéis, ¿no? Alguien que nace en un reality show y que vive en un reality show y que él no sabe que es un reality hasta que lo va descubriendo de manera traumática, ¿no? Vamos a hacer una alerta de spoilers antes de que sigas, porque ya hemos liado, aunque bueno, esta peli tendrá como 20 años, esperamos que todo el mundo la haya visto ahora, ¿no? Pero bueno, continúa así. Da igual. Entonces, el maestro Dogen habla de la realidad como inmo, la realidad, la inmanencia, lo que es así tal cual es, lo que es como es. Entonces, yo todavía pensaba, claro, que Truman vive en una realidad ilusoria, pero no lo sabe. ¿Okay? Entonces, cuando llega al tope del escenario que le habían montado, sale de la realidad del plató de televisión en el que había vivido toda su vida, ¿sabes? Y digamos que entra en la realidad, entre comillas, real. Esa realidad real sigue siendo una ilusión. Y todo ello, las dos realidades, todo ese entramado, están dentro de inmo, de las cosas tal y como son. La realidad del plató no era menos real que la realidad donde vivía el director del show. Entonces yo me preguntaba, si yo hubiese tenido el despertar de Truman y hubiese descubierto que, hostia puta, estoy viviendo en un puto plató de televisión, me han engañado toda la vida y ahí fuera la gente, saldría, echaría un vistazo y creo que volvería al plató, seguiría conviviendo con mis vecinos actores y montaría un dojo y haría facén dentro del plató. Era la misma vida que fuera del plató, ¿sabes? Entonces tuve esa idea con lo del show de Truman.
Entonces, lo importante es encontrar la realidad como es, encontrarte a ti mismo como eres, enredarte demasiado. Bueno, es que también estamos en reverso es para enredarse. Es para enredarse, sí. Claro. Yo compartiendo, cuando hablabais antes de la, bueno, de la actividad en sí, ¿no? Volviendo al zazen en parte, pensaba, ¿no? Yo muchas veces, pues en modo colegueo, pues puedo decir muchas chorradas y alguna vez, joder, esto tenías que escribirlo o podías dedicarte al humor, ¿no? Y yo pensaba, no, eso desvirtuaría. Yo de alguna manera, el gilipollas espontáneo, ¿no? Claro. No tanto el de plató, creo, como que si entra un sueldo de por medio, entra el dinero, entra algo entre medias, ¿no? El dinero tiene un karma muy fuerte. A ver. El dinero tiene un karma muy fuerte. ¿Visteis? ¿Os acordáis cómo, ya que estamos con el cine, y no sé si nos estamos alargando mucho, pero termino con esto del cine? ¿Os acordáis de cómo termina No Country for Old Men? No es país para viejos. De los Coen, que trabaja Bardem. No recuerdo cómo acaba. Al final, Bardem tiene un accidente de coche cuando está marchando ya al final. Entonces necesita una camisa para para darse el brazo porque tiene una fractura. Y hay dos niños que le dan la camisa para que se vende el brazo. Y entonces Javier Bardem les da un billete. Y en el momento en el que le da el billete a uno de los dos niños que eran amigos, coleguillas, en ese momento empiezan a discutir. Entonces, es el karma. Ese dinero viene de toda la movida de la película con el maletín del dinero y todo este rollo, ¿no? Entonces, es el karma del dinero. Cuando aparece la pasta, los dos amigos se vuelven enemigos. Billete, ¿no? El dinero tiene un karma muy fuerte. Hay que tener cuidado con él. Hay que tener pocos deseos. Bueno, pues yo creo que ha sido una conversación buena, muy interesante. Daría para más, pero bueno, aquí a Reverso siempre se puede volver, así que yo me quedo con muchas ganas de empezar a hacer zazen, la verdad. Luego otra cosa es que lo haga, pero ahí. No esperes grandes cosas, ¿eh? No. Estoy entre zazen y boxeo, son los dos puntos. Bueno, y nada, para cerrar, como siempre hacemos, aunque como soy un poco olvidadizo, se me olvidó recordártelo, Carlos, pero mejor, así le damos un toque improvisado. Solemos dejar abierto a que la persona que venga, pues, algún comentario, alguna reflexión, diga alguna cosa al respecto, y eso es lo que nos conduce al silencio tan valioso en el zazen. Así que... Bueno, es como un meta-olvido lo que has tenido, porque te has olvidado de que... Piensas que te has olvidado lo que me lo has dicho, pero sí me lo has dicho. Hostia. Fíjate. Estás mal, ¿eh? Sí. Entonces, me he preparado un poemita Vale. De un monje del siglo XVIII que se llamaba Taigu Ryokan, el gran loco, el gran tonto. Eso es lo que significa su nombre. Fue un ermita que vivió... Era un ermitaño que vivía practicando zazen en una ermita, pero que le gustaba mucho bajar al pueblo a beber sake con los campesinos y jugar a la pelota con los niños. Entonces era un ser muy, muy especial y hacía caligrafías muy bonitas. Y fue un gran poeta, un monje poeta, un monje usul, un monje ermitaño. Entonces tengo aquí un libro en francés que dice: una lámpara en la mano, noche de nieve en la montaña. En el silencio nocturno los copos de nieve vuelan libremente. Lo verdadero, lo falso, ¿qué importancia tiene? Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias, Carlos. Nos vemos en el próximo Reverso. Muy bien.